Hola, soy el estudiante de medicina Iván Flores y le doy la bienvenida al subtema de asma. Los fármacos que veremos están en recuadros de colores. Entre los objetivos de aprendizaje están identificar los grupos farmacológicos y de estos los blancos, mecanismos moleculares, efectos y prototipos, mientras que de estos últimos identificaremos características cinéticas, acciones, perfil de reacciones adversas, interacciones y situaciones que limitan o contraindican su prescripción. Al final están sugerencias de lectura para este tema de asma. El asma es una enfermedad crónica caracterizada por inflamación y constricción exagerada de la vía respiratoria. Entre los síntomas que puede llegar a referir el paciente están tos, disnea, sibilancias, y en caso de exacerbaciones de este cuadro de asma, va a haber cianosis, utilización de músculos accesorios para la respiración, sibilancias bilaterales, etc. Es una enfermedad de carácter obstructivo debido a la broncoconstricción, pero también inflamatorio debido a la presencia de edema en la vía respiratoria, hiperplasia de células caliciformes y con ello la elevada producción de moco, y también presencia de citocinas inflamatorias. Puede ser de tipo extrínseca o alérgica según cómo se origina o por qué se desata. Por ejemplo, la alérgica se desata por exposición a pólenes, ácaros de polvo, pelo de animales, pero puede haber muchos más estímulos. La intrínseca o no alérgica se desata por ejercicio intenso, exposición al frío y estrés, por ejemplo. Para empezar, la contracción de músculo liso en la vía respiratoria se regula por el sistema nervioso autónomo. Su componente simpático permite la broncodilatación, como se observa en la imagen, y se da gracias a receptores beta 2. Mientras tanto, el componente parasimpático permite la broncoconstricción gracias a receptores muscarínicos M3 que se activan por acetilcolina. Y también hay fibras no adrenérgicas no colinérgicas que pueden ser tanto estimulantes como inhibitorias y liberan sobre todo neuropéptidos. Un ejemplo sería el óxido nítrico que se usa como medidor de la inflamación de la vía respiratoria en pacientes asmáticos. Ahora bien, está el beta 2 agonista, por ejemplo, la adrenalina, pero también se tienen alternativas terapéuticas como salbutamol y salmeterol. Van a llegar a interactuar con un receptor de 7 dominios transmembranales y activar a una proteína de tipo GS. Quien se separa será la subunidad alfa, intercambiando GDP por GTP y estimulando a la adenililciclasa, quien convertirá adenosintrifosfato en adenosinmonofosfato cíclico. Estas concentraciones de AMP cíclico estimularán a la proteína sinasa A, que va a permitir el efecto final de broncodilatación. Ahora bien, se puede usar adrenalina, pero el salbutamol y el salmeterol son 300 veces más afines al receptor beta 2 que al beta 1. ¿Y por qué no nos interesa estimular el receptor beta 1? Efectivamente es porque este se encuentra en corazón y si se estimula se tendría un efecto inotrópico positivo, es decir, que incrementa la fuerza de contracción y eso no es lo que se busca en un paciente asmático. Están disponibles en forma oral en el caso de salbutamol, pero también aerolizada para salbutamol y salmeterol. Salbutamol tiene un inicio de acción en 15 a 30 minutos y una duración de 4 a 6 horas, mientras que salmeterol es un beta agonista de acción larga que perdura sus efectos por 12 a 24 horas. Entre los efectos adversos por esta misma estimulación beta 2 va a estar el temblor, la vasodilatación periférica y conllevando con ello una taquicardia refleja, e incluso arritmias por hipocalemia a dosis altas. Esto porque una parte que hace es aumentar la conductancia al potasio, entonces se va a escapar, por así decirlo. Las contraindicaciones son hipersensibilidad, presencia de arritmias o asma sin un medicamento controlador a largo plazo. También como interacciones tenemos que salmeterol máximo con un corticosteroide, porque luego ya vienen juntos en el inhalador. Y los beta bloqueadores disminuyen su efecto. Estos fármacos se usan, por ejemplo, para control de hipertensión. Su uso en embarazo es C. Y bueno, también debemos recordar que la contracción en músculo liso no solo se media por adrenalina, sino también puede ser por acetilcolina, que estimula receptores M3 y se forman segundos mensajeros como IP3, que liberará calcio, y el diacilglicerol, dando el efecto final de broncoconstricción y de secreción. Ahora bien, no nos interesa aumentar este efecto. Lo que nos interesa es antagonizarlo. ¿Y qué es lo que va a hacer? ¿Broncodilatar? No.
va a impedir la broncoconstricción y va a impedir la secreción, o a disminuirla al menos. Y tenemos al bromuro de hipratropio, que es una sal cuaternaria derivada de la atropina, un antagonista muscarínico. Su latencia es de 30 minutos y sus efectos perduran por 6 horas. Entre los efectos adversos, pues están muy similares a un síndrome anticolinérgico. Sequedad de boca, midriasis, retención urinaria, incremento de la presión intraocular, estreñimiento. Y por eso sus contraindicaciones son el glaucoma o la hipersensibilidad al fármaco. Sus interacciones pueden suceder con fármacos que tengan efecto anticolinérgico, como cuáles, como antipsicóticos, antidepresivos, por mencionar algunos. Y su embarazo es B. Ahora bien, el asma tiene un componente ambiental y un componente hereditario según sea el caso. Para la atopia tenemos que es la tendencia hereditaria, por eso está el DNA, a responder con hipersensibilidad tipo 1 ante antígenos que normalmente no desatarían esa respuesta. ¿Y cómo se le llama a estos antígenos que normalmente no desatarían esa respuesta, pero lo hacen en pacientes asmáticos? Se les llama alérgenos. Ahora bien, también hay ciertos factores protectores contra el no desarrollo de asma. Por ejemplo, exposición a tuberculosis, virus de la hepatitis A, sarampión, tener hermanos mayores porque contactan con otros niños, el entorno rural y de hecho de aquí derivan ciertas hipótesis de la higiene que se preguntan si el estilo de vida occidental es lo más apropiado porque los niños no entran en contacto con microbios tan a menudo. Entonces, por eso se plantea si eso favorece el desarrollo de alergias más tarde. Ahora bien, aquí está la vía respiratoria. Hay células epiteliales, caliciformes, algunas dendríticas que presentan antígenos, este antígeno ambiental, a linfocitos TSD4. Y si el ambiente es rico en interleucina 12, se diferenciarán a linfocitos TH1, dando una baja respuesta inmune, producción de interferón gamma, que precisamente por eso está el macrófago, porque lo va a inducir el interferón de tipo 2. También está interleucina 2 y TNF-alfa, así como poca producción de inmunoglobulina G. Posteriormente, si el ambiente es rico en interleucina 4, es la otra cara de la moneda. Se va a transformar en un linfocito TH2, quien va a dar reclutamiento de eosinófilos, de mastocitos, producción de interleucina 4, 5, 13, 9 y de inmunoglobulina E. La interleucina 4, por su parte, va a favorecer la inmunoglobulina E de células plasmáticas, su producción vaya, y se va a unir a receptores en mastocitos, dejándolos sensibilizados para que en una posterior exposición esta interacción sea mejor y se pueda liberar de forma rápida ciertos mediadores. Por ejemplo, hay algunos preformados y guardados en gránulos, como la histamina, que va a favorecer el aumento de la permeabilidad vascular, el aumento en la producción de moco y la broncoconstricción al unirse a receptores H1 acoplados a proteína GQ. Sin embargo, también hay receptores H2 acoplados a proteína GS, que va a aumentar igual la permeabilidad vascular, a favorecer la secreción de ácido y a ejercer cierta retroalimentación negativa sobre la degranulación. Ahora bien, también tenemos en gránulos a la triptasa, que recluta eosinófilos, basófilos y favorece hiperplasia de músculo liso. Por su parte, las proteasas y proteoglucanos van a hacer ciertos cambios en esta vía respiratoria que se le llama remodelamiento de la vía respiratoria. Las citocinas, que es lo que estamos viendo, y mediadores lipídicos como los derivados del ácido araquidónico, prostaglandina D2 que broncoconstriñe, y leucotrienos que también van a broncoconstreñir, pero son de inicio lento y efecto sostenido. Son leucotrienos E4, D4 y E4, cistenil-leucotrienos en conjunto. Y de hecho el leucotrieno D4 es 1000 veces más poderoso que la histamina para ese efecto de broncoconstricción. Y el factor activador plaquetario, que va a aumentar la permeabilidad vascular y va a favorecer la broncoconstricción. Entonces, por eso están tan estrechados los bronquios en estos pacientes, la vía respiratoria en general. Y bueno, la interleucina 5 va a reclutar eosinófilos, van a liberar sus proteínas de carácter básico y van a dañar al tejido localmente y a remodelar la vía respiratoria. La interleucina 13 va a aumentar la producción de moco y a favorecer la producción de inmunoglobulina E.
Ahora bien, tenemos a los corticosteroides, que es una alternativa terapéutica que se tiene para tratar la parte inflamatoria del asma. Hay inhaladas como fluticasona, beclometasona y budesonida, pero hay sistémicos como prednisona. ¿Por qué se usaría uno sistémico? Pues en caso de exacerbaciones. Cuando se dan de forma inhalada, solo el 10 al 20% llega a la vía respiratoria. El resto se queda en garganta, en boca y se debe realizar un enjuague bucal para quitarlos, porque si no pueden suceder efectos adversos como candidosis orofaringia. Recordemos que Candida albicans, ¿qué es? Es un hongo oportunista que vive en mucosas. Incluso se le ha encontrado en sangre. Hay disfonía, osteopenia y osteoporosis, y si se dan sistémicos, aumento en la glucosa en sangre, osteopenia y superinfecciones. Las contraindicaciones son hipersensibilidad al fármaco y micosis sistémica, porque muchas son de inicio pulmonar, entonces hay que tener cuidado ahí. Ahora bien, entre su mecanismo de acción tenemos que va a entrar a la célula, va a unirse a su receptor intracelular, van a formarse dímeros y va a regular la transcripción de ciertas citocinas y, por ejemplo, un mecanismo que tiene, porque hay muchos efectos, vaya, es que inducen a las lipocortinas, que van a impedir la acción de la fosfolipasa 2 y por tanto no se van a formar mediadores lipídicos como prostaglandinas, tromboxanos, leucotrienos. Ujú. Digo ya más cascada abajo. En las células estructurales va a tener cierto efecto, en las epiteliales va a disminuir su número de citocinas producidas y de mediadores. En células endoteliales va a impedir que se contraigan y que escapen células. En músculo liso bronquial, y esto es muy curioso, van a aumentar el número de receptores beta 2. Entonces tendrían efectos aditivos, facilitarían la labor de quienes, de beta 2 agonistas como salbutamol y salmeterol, y disminuye la secreción de moco. Todos estos efectos van a permitir que se disminuya el número de citocinas producidas por células T y macrófagos y el número como tal de células reclutadas de eosinófilos y mastocitos. Su uso en embarazo es C. Después está el omalizumab, que es un anticuerpo antiinmunoglobulina E. Es un anticuerpo monoclonal de tipo murino humano que se administra vía subcutánea cada 2 a 4 semanas. Como desventaja está que tiene un costo elevado, que oscila entre 5.200 y 10.000 pesos. Y va a impedir efectivamente que la IgE circulante se una a sus receptores y todo lo que viene pues ya después, la liberación de mediadores, que son muchísimos, y ya los vimos. La contraindicación es hipersensibilidad y como efectos adversos tenemos que puede dar cefalea, puede dar dolor en el sitio de inyección o incluso desatar hipersensibilidad, que es algo peor de lo que queremos. Y finalmente está el montelukast, que es un antagonista de receptores cisteínil-leucotrienos. Está en forma oral, consiguiendo un mejor apego en niños o en pacientes que usan malos inhaladores, que es algo muy común. Como desventaja, tiene un efecto muy limitado, es antiinflamatorio evidentemente, pero es limitado comparado con corticosteroides. Por lo tanto, no se le puede usar como monoterapia, siempre con otras cosas. Entonces, del ácido araquidónico se derivan los leucotrienos gracias a la lipoxigenasa, los cuales se unirán a sus receptores cisteínil-leucotrienos y van a desatar efectos como el reclutamiento de eosinófilos, aumento de la permeabilidad vascular, aumento en la producción de moco y la broncoconstricción. Entonces, si no se unen a esos receptores, no va a haber todo esto. Si recordamos, el leucotrieno D4 es 1000 veces más poderoso que la histamina para la broncoconstricción. Entre los efectos adversos que podemos mencionar está el síndrome de Churg-Strauss, el cual consiste en una vasculitis granulomatosa. Y recientemente la FDA emitió una alerta debido a que se reportaron ideaciones suicidas, eventos neuropsiquiátricos en general con el uso de este fármaco. Entonces se le está limitando ya un poco más. Y su uso en embarazo es D. Finalmente, aquí están las referencias consultadas para la elaboración de esta clase. Espero que haya sido de su agrado y que hayan aprendido. Finalmente está también mi correo para sugerencias y el link de la actividad didáctica que se propone.